¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bueno, en esta clase grabada vamos a continuar charlando acerca de lo que veníamos trabajando en el presencial. En el presencial nosotros estuvimos hablando acerca de el derecho como ciencia, ¿sí? Del derecho definido desde dos puntos de vista, un punto de vista que tiene que ver con la corriente positivista y la corriente crítica. Y en esta instancia lo que vamos a hacer es de alguna manera ir afinando esos conceptos a partir de un material que yo se los colgué o se los voy a colgar ahora en la página, pero me parecía interesante que yo también se los explicara, dado que, como estuvimos conversando, los encuentros presenciales son 4 en el año y ustedes van a tener también estas clases grabadas para que de alguna manera les ayuden eh, en sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Lo primero que tenemos que decir es que los autores están de acuerdo en que el derecho es una ciencia, ¿sí? Una ciencia se ha constituido, perdón, en una ciencia que tiene su objeto de estudio en los ordenamientos jurídicos, en las normas jurídicas que integran esos ordenamientos jurídicos, en el derecho comparado. Cuando hablamos de derecho comparado, hablamos del derecho comparado en diferentes países o regiones del mundo. Cuando hablamos también en la historia o evolución que ha tenido el derecho a lo largo de los siglos, ¿sí? Entonces, su objeto es el derecho actual, la jurisprudencia, las fuentes del derecho. ¿M? Todo esto constituye lo que es el objeto de estudio de esa disciplina. Asimismo, quienes se encargan de hacer un estudio del derecho, fundamentalmente los doctrinos, ¿sí? Los doctrinos, pero eso no implica, no sé si lo hemos hablado, pero esto no implica que un docente también pueda ser un estudioso, somos estudiosos del derecho, un juez estudia el derecho cuando lo tiene que aplicar a un caso concreto y entonces por eso la doctrina dice que lo vamos a ver cuando veamos fuentes del derecho, que el juez también crea o constituye derecho. A su vez, el derecho también nosotros lo podemos ver o abordar desde un punto de vista objetivo, que era el que yo les estaba diciendo en este momento, el derecho como ciencia, el derecho con mayúscula, el derecho que comprende la norma jurídica abstracta, o desde el punto de vista subjetivo, o sea, como la potestad, ¿sí?, que tiene un individuo de actuar, por ejemplo, o de hacer valer su derecho, por ejemplo, mi derecho a la vida, ¿sí? Una cosa es el derecho a la vida, la protección del derecho a la vida como derecho objetivo, y otra es el derecho que yo y cada uno de nosotros tenemos a una vida, a la vida, perdón, y a una vida digna, y en eso está la doctrina está de acuerdo que no solamente es el derecho a vivir, sino en condiciones dignas, así como el derecho a la libertad de expresión, bueno, y mi derecho a la libertad de expresión de mi pensamiento. Luego, también nosotros tenemos que el derecho también, como les decía en el encuentro presencial, ha sido caracterizado, ha sido creado como un ideal de justicia, es una creación humana, ¿sí? Es cultural y los ideales de justicia, lógicamente, que van cambiando a lo largo de la evolución
histórica. Y también lo podemos abordar, como ya les dije recién, como un producto cultural, como un producto que surge de la convivencia entre los individuos en una sociedad. ¿Esto qué ocurre? Genera un problema. ¿Tá? ¿Qué problema genera? Bueno, genera el problema de saber desde dónde, qué derecho estamos abordando, o sea, el derecho es uno solo, pero bueno, desde qué lugar estamos abordando el derecho para lograr de alguna manera definirlo o hacerlo valer. Es por eso que aparecen esas dos grandes teorías que de alguna manera fundamentan el derecho, que son el justnaturalismo y el positivismo. ¿Sí? Entonces, el justnaturalismo, nosotros sabemos que se basa, ¿verdad? Basa la existencia, o mejor dicho, establece que el derecho, bueno, proviene de un orden natural. Esta corriente sigue teniendo peso y de hecho cuando estudiemos nuestra Constitución vamos a ver que nuestra Constitución en materia de derechos humanos se afilia a la teoría del justnaturalismo, ¿sí? Sigue teniendo peso a pesar de que su mayor influencia estuvo en los siglos XVII y XVIII, ¿sí? Y entonces, Carlos Nino, ustedes van a ver que dice que esta concepción se va a caracterizar como una tesis filosófica ética que sostiene que hay principios morales y principios de justicia que son universales, ¿sí? Que tienen validez para todos los hombres. Ya Pitágoras nos hablaba de un orden natural en el universo y lo describía como una balanza de dos platos en lo cual si alguien o si algo desestabilizaba uno de los platos, el orden natural, el universo, hacía todo lo posible para que volvieran a estar en equilibrio. También tiene que ver con una tesis de la definición del derecho, según el cual lo normativo, ¿sí? no puede ser calificado de jurídico, no se puede calificar de jurídico aquel derecho positivo, el derecho positivo es el creado por el hombre, cuando contradice esos principios morales y de justicia. ¿Mm? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que esta corriente se basa en esos principios. Cuando tengamos el encuentro presencial que falta, nosotros vamos a leer un pasaje de Antígona en el cual Antígona se enfrenta a Creón, ese pasaje es muy ilustrativo, y le habla de justamente el derecho natural, el derecho de los dioses, que está por encima del derecho creado por los hombres. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo de alguna manera es que de acuerdo al derecho natural hay un orden jurídico que se justifica por su conformidad a los principios superiores, que deben de guiarlo, ¿sí? Cuyo conocimiento permite valorar el contenido de las normas. La obligatoriedad, dicen los autores que adhieren al justnaturalismo, no deriva de la simple existencia de un mandato, ya sea divino o humano, sino la adecuación de estos preceptos fundamentales que constituyen su base racional. Nosotros aquí tenemos lo que se denomina el racionalismo
jurídico dentro de lo que significa el derecho natural, ¿sí? Entonces, desde este paradigma, ¿sí?, hay un orden racional que es superior, pero que también está inspirado en el ideal de justicia y que no puede ser no puede haber una contradicción para que esas normas sean válidas con el derecho positivo creado por el hombre. A su vez, García Máinez también va haciendo una división, o sea, dentro de la postura del derecho natural, vamos a encontrar también el justnaturalismo teológico. El justnaturalismo teológico representado por Santo Tomás de Aquino y por San Agustín, ¿sí? San Agustín sostiene que frente al ius naturalis se encuentra la ley humana, que deriva de la voluntad del legislador humano, pero para ser considerada derecho debe ser justa y recta, y esto significa que participe de una ley eterna y natural, ¿sí?, creada por Dios. Por otra parte, Santo Tomás de Aquino distingue que existe una ley divina y una ley natural. La ley eterna es la ley de la razón divina, ¿sí?, que gobierna al mundo y que nadie puede conocer en sí misma enteramente, sino que se la puede conocer parcialmente y en sus manifestaciones. La ley natural, por lo tanto, es la participación para este autor de la ley eterna a la criatura racional, que somos los hombres, mediante la razón. Es decir, que la ley divina se puede conocer mediante la razón. Y esta ley divina, ¿por quién es dictada y por quién es revelada? Por Dios a través de las sagradas escrituras, ¿sí? Entonces, la ley del hombre debe de seguir esos preceptos y que son conocidos a través de la razón, porque Dios le dio esa posibilidad al hombre de ser racional y por lo tanto, a su vez, a partir de las sagradas escrituras, poder ir extrayendo aquello que constituye esa ley divina a la cual el derecho positivo, cuando hablo de derecho positivo es el derecho creado por el hombre, lo vuelvo a repetir, no se puede contraponer, ¿sí? Esa ley divina es universal, gobierna a todo el mundo y el hombre, como ya les dije, participa de ella a partir justamente de esas revelaciones bíblicas. Bueno, por otro lado, nosotros nos vamos a encontrar con el justnaturalismo racionalista, propio de los siglos XVII y XVIII, según la cual el derecho natural no deriva de mandatos de Dios, sino de la estructura, ¿sí?, o la naturaleza que se encuentra en la razón humana, ¿sí? Por lo tanto, esta escuela, representada por Grocio, por Hobbes, por Locke, por Spinoza, por Wolff, por Kant, ¿sí?, trata de un derecho natural que no es divino, sino que es profano. O sea, se desconecta el derecho natural de lo divino, ¿sí?, para conectarse
¿a qué cosa? A la racionalidad del hombre, ¿sí? Entonces, el naturalismo racional va a centrar el análisis, va a centrar su enfoque o su análisis en la naturaleza del hombre, en encontrar a través de la razón una serie de características que son fundamentales a esa racionalidad. Por ejemplo, la necesidad, dicen estos autores, de la conservación de la vida, la libertad y la igualdad, ¿sí? Entonces, esta postura establece que el derecho natural el derecho positivo, disculpen, el derecho positivo debe de seguir esa razón, esa racionalidad humana, el estudio de esa racionalidad humana. Y así nos encontramos con Kant, ¿sí?, que establece que el derecho natural es el conjunto de principios universales, absolutos, perfectos e inmutables, derivados de la propia razón humana y que rigen la conducta del hombre de acuerdo con el imperativo categórico. Entonces, obra de tal manera que la norma de tus actos pueda valer como principio de conducta o de legislación universal. Ese es el imperativo categórico. Por otro lado, la escuela histórica del derecho, ¿sí?, representada fundamentalmente por Savigny, en el siglo XIX, ¿sí?, establece qué cosa. Establece que el derecho es producto, ¿verdad?, de una analogía entre el lenguaje con el derecho, lo concibe como una analogía entre el lenguaje con toda la cultura en general, como producto de un pueblo en determinado momento histórico. Por lo tanto, se dirige al orden real, ¿sí?, del cual el derecho emana, ¿sí?, de lo que es el espíritu del pueblo. Esta concepción se basa en que la cultura humana va modificándose y por lo tanto el derecho es la fuente del derecho, es la inspiración del derecho, esas modificaciones en el pensar y en el sentir de la gente, de los pueblos, ¿tá? De ahí que ese devenir histórico marque de alguna manera la evolución del derecho y marque de alguna forma también la legitimidad de las normas jurídicas. Ahora vamos a hablar del positivismo jurídico, ¿sí? El positivismo jurídico nosotros encontramos sus bases en Augusto Comte, ¿sí? Ustedes que van a ser también profesores de sociología, ¿sí?, cuando estudian a Comte lo estudian dentro del positivismo jurídico. Y el positivismo jurídico rechaza, ¿sí?, como nosotros sabemos, todo aquello que no sea tangible, ¿sí?, todo aquello que no pueda ser comprobado empíricamente. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Los hechos sociales, el derecho, ¿sí?, debería de ser, y la norma jurídica, un hecho social. Durkheim, ¿se acuerdan que analizaba los hechos sociales como cosas? ¿Por qué tenemos este planteo? Porque las ciencias sociales en este momento no estaban de alguna manera reconocidas en su plenitud, no tenían el estatus de ciencia, a no ser que siguieran el método científico de las ciencias naturales. Por lo tanto, solamente ese método experimental
que tenía que ver con la física, con la química, con la biología, con las ciencias denominadas positivas, eran aquellas que podían hacer valer, ¿verdad?, eh, un ámbito del conocimiento como ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese positivismo va a rechazar todas aquellas nociones de derecho que tengan que ver con aspectos, como ya les dije, que no son tangibles, como la razón humana, o como la divinidad, o como el orden supremo del universo, ¿sí?, para hacer que el derecho para hacer del derecho positivo, es decir, de las normas, el, este, el derecho que realmente tiene validez, ¿sí? ¿Cuál es el derecho que tiene validez? El derecho que emana de qué cosa? Bueno, de aquellos organismos o de aquellas personas que están encargados, ¿sí?, de hacer que el derecho surja, ¿sí?, y que le dan validez a ese derecho, ¿sí? Por lo tanto, el positivismo contempla la estructura formal de una norma, es decir, los procedimientos y quienes están encargados de este derecho, ¿sí? Y por lo tanto muchas veces se lo ha conocido a este rechazo como formalismo jurídico. Formalismo jurídico porque hace más hincapié en la forma que en los contenidos, ¿sí? Por otro lado, existe aquella concepción positivista de que se va hacia un mundo mejor. ¿Mm? Por lo tanto, si consideramos, y ese mundo mejor se consigue a través de la ciencia, por lo tanto, si consideramos que el derecho es una ciencia, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que con el devenir histórico de la misma, ¿se acuerdan de la ley de los tres estados de Comte? Estado teológico, estado metafísico y estado jurídico, perdón, y estado positivo, no jurídico. Bueno, cuando lleguemos al estado positivo, ¿sí?, nos vamos a encontrar ante normas que de alguna manera tengan la relación coherente con la comunidad y sistema jurídico de normas que le han dado su existencia desde el punto de vista jurídico, ¿sí? De esta manera aparecen otras corrientes en el siglo XIX, como la escuela de la exégesis, que nosotros la vamos a trabajar cuando veamos interpretación y creación del derecho, y la escuela de la exégesis surge en Francia, ¿sí? Y lo que tenían esta escuela reconoce fundamentalmente qué cosa, que el derecho positivo es el único derecho, ¿sí?, que que existe, aunque no niega, ¿sí?, algunos principios del derecho natural que podrían servir en algunos casos para, cuando es reconocido por el legislador, para hacer qué cosa, para llenar algún vacío legal, ¿sí? ¿Qué es la escuela? ¿Qué hace la escuela de la exégesis? Establece que solamente la norma que está escrita es la norma que existe y que
Bueno, hay que interpretarla de la misma manera, de acuerdo con su tenor literal, de acuerdo con su tenor literal. El legislador también tiene la posibilidad de interpretar la norma. Y nosotros sabemos que hasta hoy en día existen reglamentos interpretativos, decretos que interpretan o normas. La interpretación en nuestro país, la interpretación legal es la única que tiene realmente valor, ¿sí? Y que obliga. ¿Mm? Y por otro lado, eh, hay cuando el legislador omite, ¿sí? Regular algo, bueno, hay que ir a las leyes análogas, a los principios generales del derecho o a las doctrinas mayormente recibidas. Pero acá lo que es importante es qué cosa, que bueno, que siempre hay que atenerse al tenor literal, ¿sí? A los efectos de poder aplicar y poder interpretar una norma y hacerlo siempre de la misma manera. Por eso es que luego nosotros vamos a trabajar, en historia del derecho van a trabajar los glosadores y los posglosadores, que eran quienes iban haciendo las glosas al costado de cada norma para su interpretación. ¿Sí? Bueno, y aquí, para ir finalizando, nosotros nos vamos a encontrar con un autor que lo vamos a trabajar durante el curso y en otros cursos también, que es Hans Kelsen. Entonces, Kelsen encontró o diseñó, mejor dicho, un método para delimitar el rigor estrictamente científico y normativo, eliminando los elementos extraños, como pueden ser los elementos sociológicos, los elementos históricos, los elementos culturales, los elementos de la razón humana, ¿sí? Y entonces, de esa manera, Kelsen ve la ciencia del derecho que no tiene que ver con la conducta fáctica de los hombres, sino solamente con lo jurídico preceptuado. Solamente existe lo jurídico, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El objetivo de estudio de la ciencia jurídica eh, se contrae solamente al orden normativo, con prescindencia de la vida humana, ¿sí? Con prescindencia de de aquellos que dan lugar al nacimiento de las normas jurídicas. Por lo tanto, en su teoría pura del derecho, Kelsen, ¿qué es lo que hace? Examina, ¿no? Examina de dónde, qué es lo que le da validez a las normas jurídicas. Y dicho a grosso modo, podemos decir que lo que le da validez, de acuerdo con Kelsen, a las normas jurídicas es cada norma jurídica extrae su validez de la Constitución dentro de ese ordenamiento jurídico, les hago así por la famosa pirámide. Entonces, cada una de las normas jurídicas tiene su validez en la Constitución. Y la Constitución, ¿sí?, tiene su validez en el procedimiento de reforma de la Constitución anterior. O sea, extrae su validez de la Constitución anterior. Y así hasta llegar a la primera Constitución. Cuando llegamos a la primera Constitución, para no manchar de alguna manera, no teñir con aspectos que no tengan nada que ver con el derecho, ¿qué dice Kelsen? Nos dice en su teoría pura que la primera Constitución extrae su validez de una norma hipotética fundamental. Una norma hipotética fundamental, cuando hablamos de hipotética, hablamos de una norma que es una hipótesis,
¿Mm? Fundamental que en el caso de nuestro país se ha hablado de que podría llegar a ser la Convención Preliminar de Paz, ¿sí? Y que de esa norma hipotético fundamental extraería su validez la primera Constitución y así sucesivamente. Bueno, con esto quería dejarles, lo voy a hacer también con derecho público, esta primera este, clase grabada para que ustedes puedan ir tener un acompañamiento con la lectura de los materiales. Bueno, les mando muchos saludos y cuando estemos dentro de una semana tendremos otra clase también así, de esta forma, y ustedes tienen la mensajería para cuando necesiten hacer alguna consulta. Bueno, les deseo un buen comienzo, bueno, una buena semana y que estén bien. Muchos saludos.